Bueno, ya hemos llegado entonces a nuestro cuarto encuentro, el último del ABC de la Biblia, en el que tenemos que tratar el tema de la lectura de la Biblia hoy. Nos acordamos que hemos comenzado en nuestro primer encuentro haciendo esa diferenciación de la Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Quisiera que prestáramos atención a este texto del capítulo 2 del Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 18 en adelante, hasta el 25. Los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. En este texto nos encontramos con 2 ámbitos vitales. El ámbito vital de Jesús, al que el texto hace referencia, y el ámbito vital del escritor sagrado, desde el cual él relee el acontecimiento histórico. Del ámbito vital de Jesús podemos rescatar el diálogo que tiene con los judíos y la interpretación que los judíos dan a sus palabras. Una interpretación lógica. Jesús está diciendo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y ellos, con toda razón, dicen: ¿cómo? Si fueron necesarios 46 años para construirlo, vos en 3 días no vas a poder levantarlo. El escritor sagrado, que escribe mucho tiempo después de la experiencia de la Pascua, identifica al templo con el cuerpo de Jesús y dice: Jesús se refería a su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura. Es decir, tenemos un ámbito vital que es el que se da en la historia de Jesús y en su relación con sus contemporáneos, y otro ámbito vital que es el que da el contorno, la situación, la historia de la que forma parte el escritor sagrado. Cuando el autor del Evangelio de Juan pone esto por escrito, el templo de Jerusalén ya no existía, porque en el año 70, el 29 de agosto del año 70, había sido destruido el templo y había sido arrasada la ciudad de Jerusalén. Por tanto, también el autor interpreta lo que dijo Jesús, en cierto modo, como una profecía anticipatoria. Y hoy nosotros nos encontramos en otro ámbito vital. Nosotros accedemos a este texto desde otra situación histórica. Seguramente cuando nosotros leemos templo, pensamos enseguida en nuestras iglesias. Y nuestras iglesias no tienen nada que ver con el templo de Jerusalén, porque Israel tenía un solo templo, no tenía la cantidad de iglesias que nosotros tenemos hoy día. No es lo mismo el templo que los templos, las iglesias. Tampoco nuestras iglesias tienen que ver con las sinagogas, que no son lugares de culto, sino fundamentalmente lugares de estudio. Por tanto, la situación vital del lector actual también hace que el texto se interprete de otra forma. Otro pasaje que me viene en mente ahora, también del Evangelio de Juan, cuando se narra la curación del hijo del funcionario público.
Un funcionario se acerca a pedir a Jesús la curación de su hijo y le pide a Jesús que se apure, porque su hijo se muere. Cuando una persona que no ha tenido hijos accede a este texto, no tiene la misma experiencia que cuando accede a él alguien que tiene hijos. Y cuando el que accede es alguien que ha perdido a un hijo o que ha tenido a un hijo en una grave enfermedad, tiene una comprensión, una experiencia del texto distinta al que no ha pasado por esta situación. Entonces, la situación vital en la que está el autor es distinta a la situación vital a la que hace referencia y es distinta a la situación vital del lector. No es lo mismo leer estos textos en una cultura patriarcal que leerlos en una cultura matriarcal. Leí un libro muy interesante que siempre recomiendo que se llama El reino de las mujeres, que hace referencia a un pueblo que actualmente vive en China, que es un matriarcado. Ahí no existe la figura del padre, no existe de ninguna manera la figura del padre. Existe el tío, no existe la figura del abuelo, existe el hermano de la abuela. Entonces, cuando acceden a estos textos en donde se habla de un padre, tienen muchas dificultades para entenderlo. ¿Por qué? Porque no existe en su cultura la idea de padre. No es lo mismo acceder a textos en donde se habla de padre cuando uno ha tenido una experiencia positiva del padre que cuando lamentablemente ha tenido una experiencia marcada por la violencia. No es lo mismo leer el Cantar de los Cantares cuando uno tiene una buena relación matrimonial que leer el Cantar de los Cantares cuando uno sale de una separación. Entonces, la situación vital del lector también condiciona el texto sagrado. San Gregorio Magno decía que el texto crece con el lector. Nosotros decíamos al principio que la Biblia es un libro que uno compra en una librería. Cuando uno lo lee con fe, se convierte en historia sagrada, se convierte en Sagrada Escritura. Y cuando esa Sagrada Escritura nos llama a la conversión, nos llama a identificarnos con los sentimientos de Cristo Jesús, eso se convierte en palabra de Dios para nosotros. Por eso la actitud que siempre tenemos que tener como lectores de fe es la actitud del discípulo misionero. El escritor sagrado no es un historiador, es un discípulo misionero. Y el lector cristiano no es una persona que accede al texto en busca de sabiduría mundana, en busca de acumular conocimientos, sino que accede al texto con una actitud de fe, buscando en el texto la palabra de Dios para él hoy. ¿Qué quiere decirme Dios a mí hoy? ¿Qué quiere decir Dios a mi comunidad hoy? ¿Qué quiere decir a mi país, a mi iglesia, este texto hoy? Accedemos a los textos con una actitud de discípulos. Nos acordamos todos seguramente de aquel hermoso pasaje cuando Jesús visita a las hermanas Marta y María en su casa. Marta se afanaba, preocupada por atender a Jesús y a sus discípulos. María, en cambio, estaba sentada a los pies de Jesús, prestando atención a cada una de sus palabras. En un determinado momento, Marta se enoja, no tanto con su hermana, sino con Jesús, y le dice: ¿no te importa que me dejes sola con todo el trabajo? Y Jesús, ¿qué le contesta? Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas. Una sola es necesaria, y María eligió la mejor parte, que nadie le debe quitar. Esa parte que elige María, la parte del discípulo, es la que nosotros tenemos que elegir cuando nos acercamos a estos textos. Prestar atención a lo que el texto dice. Ese es el primer paso. Ver después qué me dice a mí.
ese texto, en mi situación vital determinada. No es lo mismo acceder a estos textos en un momento de euforia que en un momento de depresión. No es lo mismo acceder a este texto en un ámbito rural que en un ámbito urbano. No es lo mismo acceder a este texto cuando soy padre de familia que cuando soy religioso. No es lo mismo acceder a este texto cuando estoy casado que cuando estoy soltero. Mi situación vital hace que yo me haga la pregunta, ¿qué me dice a mí este texto hoy? Y a partir de esa segunda lectura, de esa relectura, la primera entonces sería ver qué dice el texto en sí, a qué se refiere, qué género literario utiliza, cuáles son las palabras, cuál es el verbo que más se repite, cuál es el ámbito. Para esto nos puede servir mucho también tener conocimiento de la geografía de Israel. Jesús esto lo dice ¿dónde? Cerca del lago, en lo alto de la montaña, en el llano, dentro de una casa, al aire libre. Entonces, primero, ¿qué dice el texto? Segundo momento, ¿qué me dice ese texto a mí hoy? ¿Qué tiene que ver este texto con mi realidad vital? Y luego entonces, yo como discípulo, le hablo a Dios a partir del texto, hago mi oración a partir de ese texto y le pido ayuda, le pido luces, le pido fuerza, le pido comprensión, le pido tener los mismos sentimientos de Jesús, le pido abrirme a la conversión, le pido cambiar de vida, le pido ser más sensible con las necesidades de los demás. Por ejemplo, la hermosa parábola de Lucas de el rico y el pobre Lázaro. Qué interesante, en ningún momento de la parábola se dice que el rico fuera una persona mala, simplemente se dice que vivía banqueteando y que vestía de púrpura y lino, es decir, que se ocupaba de estar impecable y de dar grandes fiestas, no tenía tiempo de asomar las narices y ver que a la puerta de su casa yacía un pobre hombre llamado Lázaro, al cual solamente los perros lamían las heridas. La parábola no nos habla de una maldad de ese hombre, pero sí nos habla de una actitud de egoísmo tal, de ensimismamiento tal, que no era capaz de ver las necesidades de los que estaban a la puerta de su casa. Cuando yo leo ese texto, digo, tal vez no me pasará eso a mí. No habrá situaciones que se desarrollan al mismo tiempo que mi vida diaria y a las cuales yo no presto atención. No habrá situaciones de sufrimiento que no son claras para mí. La palabra entonces me llama a la conversión. Y a partir de eso le pido al Señor luces. Dame, Señor, la gracia de ver. Dame la gracia, Señor, de salir de mi encierro, de ver la realidad de los otros, de compadecerme del sufrimiento ajeno. Dame la fuerza para asistir y para ayudar. Esto es entonces leer la Escritura desde nuestra situación vital, teniendo en cuenta la situación vital del autor y teniendo en cuenta la situación vital a la que el autor hace referencia. Pidamos siempre las luces del Espíritu Santo. No creemos en dos Espíritus Santos, uno que iluminó a los escritores sagrados y otro que nos ilumina a nosotros. El mismo Espíritu que iluminó a los autores sagrados es el que hoy nos debe dar luces para acceder a estos textos que de esa forma se convierten para nosotros en palabra de Dios hoy, porque hoy y aquí Dios quiere hablarnos como un amigo habla con sus amigos. Buen trabajo, adelante.